Hola, ¿cómo están todos? Buenas tardes, qué gusto de verles, qué gusto de estar de vuelta. Les cuento que estos días no había estado haciendo videos porque, bueno, pues estaba arreglando otras cosas, pero gracias al cielo estoy de vuelta y estoy muy contenta. No había estado con ustedes, pero había estado preparando videos, así que, bueno, pues ahí vamos con eso. Primero les quiero hablar de los miedos. Fíjense que muchas veces no nos damos cuenta y no analizamos los miedos que los seres humanos tenemos. Y muchos de ellos vienen acompañados de nuestras historias de vida, de aquellas cosas que desde pequeñitos vivimos. Les platico que mucha gente sufre porque no contacta con esta parte de ellos. Y por eso es que quise platicar de eso. Hay un libro al que tuve contacto o con el que tuve acceso estos días porque pues pasaron muchas cosas y de repente tuve miedo a perder a mi papá y quise contactar con mis miedos, ¿verdad? Entonces les platico que entendí que hay por ahí 5 miedos que los seres humanos tenemos, con los que no contactamos, de los que no hablamos, pero definitivamente se aplica también para el área de pareja, para el área de familia y para la vida misma. Y por eso quise hacer este video. Uno de los miedos es el miedo a causar decepción. Y les platico que esto pasa muchísimo en la pareja hoy día, que las personas no nos abrimos a otra persona porque tenemos mucho miedo, porque no sé si se han dado cuenta, pero vemos tanta perfección en la vida, ¿no? Vemos a través de los videos de TikTok, de Instagram, de YouTube, de Facebook, tantas cosas, aunque sea mentira, pero nosotros no sabemos que es mentira y creemos que es verdad. Y entonces, ¿qué vemos? Bueno, vemos tanta perfección que uno se mira a sí mismo y dice, híjole, esto se ve tan maravilloso y yo no soy así. Y entonces, ¿qué viene? Viene ese miedo, ¿no? A que me conozcan como yo realmente soy. Les doy un ejemplo que algunos hombres dicen que son millonarios, ¿no? Pero realmente no lo son. Y entonces viene ese miedo a que si mi pareja me conoce, pues no me va a aceptar porque me publicité a lo mejor como un hombre millonario. ¿Y qué va a pasar ahora que conozca? Pues que no tengo tanto dinero como yo le dije, ¿no? Ese es solo un miedo que alguna vez encontré en un paciente, pero imagínense, y que se me hizo muy fácil de entender, por decirlo así, por eso quise usar ese ejemplo. Pero imagínense con eso, cuando eso pasa en otras áreas de la vida, ¿no? A lo mejor no soy tan inteligente, a lo mejor no soy tan fiel o tan perfecto. Por ejemplo, cuando hablamos de cuestiones religiosas, hay hombres que me dicen eso. ¿Sabes qué? Es que mejor la terminé porque no quería desilusionarla, porque ella tenía esta idea de que yo era como que un hombre súper perfecto y pues yo para nada. Entonces yo quiero una mujer que me pueda ver pues con más realidad, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es un miedo a causar decepción. Luego es el miedo a perder el control. ¿Cuándo pasa esto, chicas o chicos? Bueno, pues pasa esto cuando eh, nos lastimaron mucho, nos hicieron mucho daño de niños. ¿Y qué aprendemos? Que si somos rechazados o nos lastiman mucho, empezamos a crecer con esas heridas y que queremos que la gente ya no nos rechace, que la gente ya no nos lastime. Y entonces nos ponemos una máscara de perfección y aprendemos a vivir, ¿no? Y hacer todo perfectamente porque nos damos cuenta que así la gente nos ama, la gente nos quiere. Y entonces nos volvemos con el tiempo personas sumamente rígidas, personas controladoras, encontramos personas que incluso tienen desórdenes compulsivos, ¿no? O se llaman, es que luego no me lo sé en español, pero como desórdenes mmm, obsessive compulsive disorder, como desorden de la personalidad compulsiva sería. ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, con la niñez que tuvimos. He encontrado muchos niños que incluso vivieron abuso, ¿no? He encontrado niños que no, o adultos, ¿no? Porque eso fueron de niños, pero ahora de adultos, pues no pueden disfrutar de esas cosas simples, de esas cosas pequeñas. Y tuvo mucho que ver con todos los conflictos y con todas las experiencias que se vivieron en la niñez. Yo les he contado, por eso me encanta trabajar con los niños, porque de alguna forma les enseñamos a sanar. Y cuando un niño sana, le ahorramos muchísimos años de sufrimiento, ¿ok? El otro es el miedo a no ser perfecto. Muchas veces encontramos gente para la que nada
eh, es perfecta, ¿no? Para la que nada es suficiente, no sé si se han dado cuenta, pero realmente hay mucho, incluso yo les diría que creo que esto pasa mucho más en la mujer, y cuando vemos a algunos hombres con algunos desórdenes, es que encontramos esta característica. ¿Y qué tiene o qué pasa aquí? Bueno, pues que eh, la gente se compara mucho y quiero compartirles que es una herida bien grande. Cuando nos vamos comparando, cuando de niños nos hicieron a un lado porque a lo mejor había un hermano que era más inteligente, más bonito, más talentoso, cuando pasa mucho, por ejemplo, la gente que se dedica a los medios de comunicación, ¿no? Que se vive haciendo mucha audición y cuando no se quedan muchas veces empieza a generarse esta herida de que a lo mejor yo no soy perfecto y aquel al que le dieron el papel pues sí lo era y luego cómo llegamos a la pareja pues con esa idea, ¿no? Es que mi pareja me dejó porque yo no soy perfecta, es que mi pareja no me amó porque yo no soy perfecta. Entonces es que me fue infiel, ¿no? Mi esposa porque yo no era perfecto y con el que se fue o con el que está, él es perfecto. ¿Sí me explicó? Entonces imagínense qué heridas se van haciendo y si ya traemos una historia con esas heridas y llegamos a la relación así, imagínense cuando una pareja termina una relación, lo devastador que va a ser porque yo ya traigo esta herida de que yo no soy perfecto y me están dejando y entonces yo asumo en automático que me dejan debido a mi imperfección. ¿Y qué va a hacer eso? Que va a dañarme aún más esta herida que yo traía de la infancia. ¿Ok? Otra cosa que le pasa mucho a la gente hoy día es el miedo a no ser importante. Ay, me encanta este miedo. Ay, miren, hasta puse mi notebook allá. Me encanta este miedo porque yo les he contado esto. Yo tenía un novio en el que él quería ser importante, tenía esta necesidad de ser importante y yo le decía, ay, a mí no me importa si nadie me ve, yo quiero ser rica. Entonces, bueno, éramos más jóvenes, por supuesto, y teníamos mucho esto, él quería ser importante y yo quería hacer dinero. Entonces yo le decía, yo no necesito que nadie me conozca si yo tengo dinero. Pero él realmente yo me daba cuenta que tenía esta necesidad. Y obviamente su vida la enfocaba en torno a ser importante, cómo se vestía, llegaba a las reuniones de perfectamente vestido de pies a cabeza para aparentar ser incluso más importante, ¿no? Que los directivos. Y a mí me llamaba muchísimo la atención porque creo que en el fondo era como ponerse un disfraz de me pongo esto para ser importante. El problema de eso, ¿saben cuál es? Que cuando te quitas el disfraz, pues no te sientes importante para nada. Y yo creo que un vacío, un dolor más grande, porque imagínense cuando vas a una reunión y eso pasa, hay alguien, yo les he contado eso, hay un día que tenemos que entender que en la vida hay alguien más rico que tú, más inteligente que tú, más bonito que tú, más simpático que tú, no sé. Y otro día también tenemos que entender pues que somos más bonitos que otros, que somos más inteligentes que otros, que tenemos más dinero que otros, no sé, en este mundo de la comparación. Pero imagínense, si yo baso mi importancia comparándome con otros, la herida que yo me estoy haciendo y que muchas veces sin darme cuenta estoy profundizando. ¿Ok? Entonces, muchas veces en la infancia se generó a través de eso, del rechazo que a lo mejor alguien hizo, ¿no? Por ejemplo, cuando me dejó mi mamá, me abandonó mi papá, cuando se me denigró en mi infancia, porque eso pasa. Eh, cuando, cuando nos hacen a un ladito, ¿no? Cuando se me ha excluido. Yo les cuento que yo cuando empecé a ver este libro, se me hizo tan profundo, porque dije, oye, sí es cierto, a veces no tocamos esos temas, pero están en el fondo de nuestro corazón, están lastimando esa sola amenaza que no alcanzamos a nombrar, que no alcanzamos a identificar, pero que como me lastima, ¿no? Por ejemplo, ¿cuándo pasa? Cuando la pareja mira a otro, a otra, pues se tocan esas heridas, ¿no? Cuando terminamos una relación, cuando empezamos a conocer a alguien, esas heridas se tocan. ¿Sí me explico? Cuando, ah, pues,
no sé, nos presentamos ante la vida y ante el mundo, creo que esas heridas de alguna forma van saliendo. Y por eso quería hablarles de este tema. Tenemos el miedo a sufrir. Oh my gosh. Les cuento que este es un miedo que nos paraliza y que veo todos los días trabajando con la gente. Saben, a veces en la vida no tomamos decisiones porque tenemos miedo a sufrir, sin darnos cuenta que esa falta de decisión es lo que realmente nos está haciendo sufrir. Y ese ejemplo se los comparto porque pasa en muchas áreas, en los negocios. Yo tengo mucha gente que quiere emprender, ¿no? Pero tienen mucho miedo a perder. Entonces, ¿qué los paraliza? El miedo a sufrir. En la pareja hay gente que ya vivió muchas desilusiones, ¿no? Y le llega una nueva oportunidad de amar y que dice, no, ya no, todos son iguales, todas son iguales. Y entonces no se vuelven a atrever. ¿Por qué? Porque hay ese miedo a sufrir. No sé, en tantas áreas, incluso creo que cuando somos niños es como cuando nos subimos a la bicicleta. Y yo les cuento que en la bicicleta yo me rompí la cara, pero me volví a subir. Pero he tenido amiguitas o tenía amiguitas que se subieron a la bicicleta, se rompieron la cara y nunca más se volvieron a subir. Y es algo muy parecido lo que va pasando con el miedo a sufrir, porque ¿qué hacemos o qué pasa? Nos congelamos, nos volvemos personas incapaces de tratar. ¿Por qué? Porque no quiero sufrir. No me atrevo a hacer nada en mi vida, no me divorcio porque voy a sufrir. Aunque yo sepa que mi relación ya está destrozada, pero yo no me voy porque tengo miedo a sufrir. ¿Sí me explico? Y les quiero contar esto que he comprendido. Los seres humanos, todos, ustedes, yo, la gente, mis amigos, mi familia, todos tenemos batallas. Créanme que las tenemos. Tenemos angustias, todos las tenemos. Es difícil, yo les he contado. Hay angustias que son por cosas mínimas, que cuando analizamos nos damos cuenta que quizá no merecían la pena. Pero tenemos angustias que se vuelven algo profundo para el ser humano y que cuando vienen o cuando pasan nos paralizan y no hacemos nada. Porque tenemos tan grande esa angustia, tenemos ansiedad, y yo les he contado. Tenemos tantos sentimientos que a veces simplemente nos paralizamos. Y por eso es que quise hablarles de este tema. A veces nos refugiamos para evitar. ¿Y qué hacemos? A veces hay gente que se refugia en las drogas, hay gente que se refugia en los juegos, en los videojuegos, los jovencitos de hoy, cuando son incapaces de tener habilidades sociales o de hacer amigos, se refugian en los videojuegos y aparentemente ahí creen que están haciendo una vida social. Tenemos gente que come para evitar su dolor. Tenemos tantas otras cosas. Iba a mencionar otro grupo social que ahorita está destrozando de repente, pero no quiero porque quizá voy a lastimar los corazones de algunas mujeres. Pero lo que quisiera decirles es que cuando vivimos con miedo, empezamos a vivir en estados de alerta. Y cuando vivimos en estados de alerta, en el fondo estamos como que listos para ser atacados. Y eso se vuelve algo muy pesado y muy desgastante para el ser humano. ¿Por qué no podemos vivir así? Porque en realidad en la vida vamos a tener muchas experiencias que levanten nuestros miedos. En realidad en la vida, ¿no? No podemos controlarlo todo. Y es cuando a veces hay que bajar las armas y darnos cuenta que es tiempo para rendirnos. Y a veces hay que dejar que las cosas fluyan y algunas se vayan. A veces hay que dejar que las cosas fluyan y otras vengan como parte de la naturaleza. Lo que yo les puedo decir que he aprendido es que el dolor es inevitable. Eso, como terapeuta, es una de las cosas más difíciles que me toca compartir con mis pacientes. El dolor en pareja, ¿no? La pérdida de una pareja, que mi pareja no sea perfecta como yo lo quisiera, de que me entere de la infidelidad de mi pareja, que me entere de que mi pareja tiene hijos con alguien más o de que uno de mis hijos no es mío, sino de alguien más, ¿no? Tantos miedos, yo los veo también con los hombres
cuando pierden su trabajo, ¿no? Y el miedo de que no voy a ser capaz de mantener este hogar. Cuando la esposa se entera de que su esposo está con alguien más. El miedo, ¿no? De que se vaya, el miedo de que ella sea mejor que yo, el miedo de que te voy a ver feliz con otra y yo qué voy a hacer ahora como madre soltera cuidando a estos hijos. El hombre, ¿no? El miedo de que mi pareja se fue porque a lo mejor el otro era mejor que yo en la cama. Y tantos miedos que surgen y tantas experiencias de vida para las que no podemos tener respuesta. Lo que yo les puedo decir que he aprendido de los miedos, y este es un tip que les quiero dejar porque sé que les va a servir. Y se los comparto porque es un tip que cambió mi vida. Cuando yo me descubro a mí misma ansiosa, enojada, preocupada, yo me pregunto, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Ok? ¿Cuál es el miedo que hoy tengo? Y les comparto que hace un tiempo yo descubrí el miedo de que mi pareja me dejara cuando era jovencita. Fue lo que entendí. Entonces, cuando eso a mí me pasó, yo dije, ok, no quiero vivir con este miedo, no es funcional, no es sano, porque al final del día no hay garantías en pareja. Y entonces en ese momento yo me pregunté, ¿cómo actuaría yo si no tuviera miedo? Y me di cuenta cómo me relajaba en mi cuerpo. Entonces, a partir de ese momento aprendí a que cada vez que tengo miedo, yo me hago esta pregunta. ¿A qué le tengo miedo? Y cuando identifico mi miedo, porque creo que estos son los 5 miedos profundos que salen. No el de que el coche y de que no tenga para pagar, no. En realidad es uno de estos miedos en lo profundo lo que se aflora. Entonces lo que yo hago es decir, ¿cómo actuaría yo? ¿O qué sería o qué pasaría si yo no tuviera miedo? Y en ese momento puedo conectar con mi cuerpo va a mostrarme cómo se sentiría y entonces yo sigo comportándome así. Y me hago esa pregunta cada vez que tengo miedo. ¿Cómo me comportaría yo si no tuviera miedo? ¿Cómo me comportaría yo si no tuviera miedo de amar? ¿Cómo me comportaría yo si no tuviera miedo de fracasar en mis negocios que emprendo? ¿Cómo me comportaría yo si no tuviera miedo, no sé, de salir a la vida y de hacer pues las cosas, ¿no? Les platico cómo me comportaría yo cuando tengo que negociar con alguien que no me quiere dar un precio más barato y que digo, realmente necesito que me den un precio más barato porque estoy comprando 1000 piezas, algo 2000 en mis negocios. ¿Cómo me comporto cuando tengo miedo? ¿Cómo me comporto cuando no tengo miedo? ¿Cómo me comporto cuando considero que mi pareja está haciendo algo que no es justo? ¿Se lo digo? ¿No se lo digo? ¿Cómo me comporto cuando no tengo miedo? Y eso ha sido una clave, una bendición en mi vida. Si lo pueden, les dejo ese tip, tómenlo. No significa que se enojen, no significa que no va a doler, no significa que no se van a preocupar. Pero creo que cuando tenemos claro cómo estaríamos si el miedo no estuviera ganándonos la batalla, es que comprendemos que podemos actuar y podemos vivir mejor, ser más felices, entendemos que la vida tiene de todo y aún con esos tintes vale la pena, ¿ok? Espero les sirva, no tengan miedo en el amor, no hay garantías, eso yo lo entendí. Vivan, disfruten, compartan y si un día se acaba, pues se acabó. Hay que saber que todo va a estar bien aunque las cosas se acaben, ¿ok? Les quiero mucho, espero que les sirva. Recuerden disfrutar la vida porque la vida es corta y nos vemos la próxima semana. Chao, chao.